Nuevamente, muy buenos días para todos. Hoy vamos a continuar con el tema de flujos de caja. Era algo que habíamos comenzado en la clase anterior y que es relevante para que ustedes conozcan cómo es que se construye ese modelo económico financiero que vamos a trabajar a lo largo de ya el remate de la asignatura. Ese flujo de caja ¿me pueden confirmar que están viendo en este momento? El tablero, profe. Problemas porque no estoy viendo acá. Flujo de caja, que como ya lo habíamos comentado de alguna manera en la clase pasada, es un informe, un estado financiero que hace la parte contable de la empresa, que tiene que presentarse con cierta periodicidad. Pues busca presentar en forma esquemática los movimientos financieros afectados o que afectaron el disponible de la empresa. En la actualidad, muchas de las decisiones empresariales, y específicamente el tema de la evaluación de los proyectos de inversión que estamos comentando a lo largo del semestre, se basan en la generación de efectivo por parte de las empresas y de los proyectos de inversión, y en este sentido, este estado financiero es que cobra mayor relevancia porque es con este estado financiero que vamos a evaluar el proyecto. Parte de la relevancia del flujo efectivo radica en que presenta en forma agregada la información correspondiente a diferentes tipos de decisiones tomadas por la empresa. Entonces ya habíamos comentado también en la clase anterior dos estados financieros que estudiamos, el balance general y el estado de resultados, se analizaban diferentes aspectos de la organización. Por ejemplo, en el balance general se puede mirar en toda la parte de los activos cuáles han sido las políticas de inversión que ha tenido la empresa, o sea, en qué decide la empresa gastar el dinero o colocar ese dinero. Y en la parte de pasivos y patrimonio se puede observar cuáles han sido las políticas de financiación de la empresa, o sea, si esos activos se han adquirido con deuda o con recursos propios. Por otra parte, en el informe de estado de resultados, que también se conoce como de pérdidas y ganancias, se puede ver todas las decisiones operativas que tiene el negocio. ¿Qué ventas tiene? ¿Qué tipo de productos tiene? ¿Vende? ¿Qué otros tipos de ingresos tiene? ¿Y qué salidas tiene? ¿Qué costos tiene? Sin embargo, solamente el flujo efectivo permite presentar de forma unificada ambas decisiones, adicionándole las decisiones con los accionistas, como son los dividendos,
y demás. Entonces, en ese sentido, la forma de organizar el informe es como ustedes están viendo en pantalla, ¿cierto? Una parte operacional en donde vamos a registrar todos los ingresos que ha tenido la compañía y todos los pagos operacionales de costos de producción, etcétera, que ha tenido la compañía, y eso nos va a dejar un efectivo generado para la operación. También tenemos todas las actividades que ha hecho la compañía en términos de inversión y de financiación y todas las interacciones que tiene con los socios, con el Estado. Deja finalmente una caja generada en el periodo. Si a esto le sumamos la caja, el saldo que teníamos inicialmente, pues vamos a tener esta caja final. Entonces, fíjense que hay dos relaciones importantes que hay que tener presente con los estados financieros. Uno, que tiene que ver con el balance, que ya lo comentamos en la clase pasada, en donde el activo es igual al pasivo más el patrimonio. Y hay otra que se relaciona entre los tres informes, que es que con el flujo de efectivo que acabamos de comentar, al final se tiene el flujo de caja libre, que no es otra cosa que el dinero que tiene disponible la empresa, por lo que es ese dato el que suele aparecer en la parte más alta de los activos del balance, que es donde se registra el dinero en efectivo que tiene la compañía. Mientras que con el informe de estado de resultados, el resultado como tal de ese informe se conoce como utilidad neta o como resultado del ejercicio y suele colocarse en el patrimonio, relacionarse en el balance en el lugar del patrimonio como resultado del ejercicio o como utilidad de la vigencia o utilidad del periodo de análisis, etc. La cuenta de efectivo corresponde al estado financiero del flujo efectivo y la información correspondiente al efectivo incorpora una de las informaciones fundamentales de la empresa, que es cuál es el monto en efectivo disponible, especialmente cómo están siendo utilizados los recursos monetarios que tiene la empresa. Por otro lado, la cuenta de utilidad, ya comentábamos, el patrimonio presenta la información correspondiente a los resultados de la operación del negocio que corresponde al informe de estado de resultados o de pérdidas y ganancias, y el objetivo fundamental de esta información es establecer la eficiencia en el uso de los recursos de la empresa y evaluar la generación de resultados que posteriormente pueden ser medidos como la rentabilidad del negocio. Pero ampliemos un poco el tema del flujo de caja. En lo que respecta a pérdidas y ganancias, nótese que en este informe se registra simplemente en un periodo todos los ingresos menos todos los costos y gastos en que la empresa incurre para tener dichos ingresos, y entre los costos hay un tema y hay un caso particular que por su importancia en la evaluación de proyectos pues requiere de especial interés, y es la depreciación que tienen algunos de los activos, que es algo que de pronto ustedes ya han visto en las plantillas cuando llenaban las inversiones. ¿A qué nos referimos con depreciación? El concepto de costo de depreciación es en realidad muy sencillo y simplemente se trata de reconocer, de entender que los activos que utiliza un proyecto de inversión o un negocio tienen un desgaste o un agotamiento producto de su uso o de su utilización. Entonces, imaginemos, por ejemplo, un computador que es utilizado en cualquier proceso de la compañía, y debería ser claro que con el paso del tiempo y con el uso que se le dé a ese computador, pues este se va deteriorando, ¿cierto?
o desgastando. En otras palabras, el computador se deprecia con el uso. Entonces, la depreciación puede ser un costo que se registra en las pérdidas y ganancias y es simplemente un reconocimiento del desgaste de los activos fijos que naturalmente se deprecian con el tiempo en función de su uso. Existen varios métodos para calcular el costo o gasto de depreciación, como son el método de línea recta, el de suma de dígitos, el de depreciación variable. En nuestro modelo económico financiero vamos a tener el método de línea recta, que es el más comúnmente utilizado y bastante sencillo de entender. Primero, para el cálculo de depreciación por línea recta, vamos a tomar el valor inicial del activo. Se establece un ciclo de vida útil y un valor terminal. Y se calcula la cuota por año de la diferencia entre el valor de compra y el valor terminal. Es decir, dividimos el valor, la diferencia entre el valor inicial y el valor terminal en el número de años del ciclo de vida del activo. Miremoslo con un ejemplo. Entonces, imaginemos que una compañía ha invertido en un activo fijo, por ejemplo, un vehículo, 80 millones de pesos. Supongamos que la vida útil de ese vehículo es de 5 años y el valor terminal por el cual yo considero que puedo vender ese activo una vez ha pasado esa vida útil es de un 10%, es decir, de 8 millones de pesos. Por lo tanto, tengo que depreciar la diferencia entre un valor y otro, o sea, 80 millones que lo compré, menos los 8 que puedo finalmente venderlo una vez lo termine de depreciar. Me van a dar los 72 millones. Luego, la depreciación anual que va a tener ese equipo, ese vehículo, va a ser 72 millones en los 5 años. Por lo tanto, cada año se deprecia 14 millones 400. Entonces, es importante que ustedes lo tengan presente para que en su modelo financiero, en las plantillas, en el componente de inversión, comiencen a revisar cómo es la depreciación de diferentes tipos de activos. Tanto la depreciación como la amortización hacen referencia al desgaste o al agotamiento que sufre el activo en la medida en que con su utilización contribuye a la generación de ingresos de la empresa. O sea, hay dos palabras que se relacionan bastante, que son amortización y depreciación, que se encuentran en las plantillas. La diferencia fundamental está relacionada con el tipo de activos, es decir, hay activos que se deprecian y hay activos que se amortizan. Los que se deprecian es porque por producto del tiempo, del uso, se desgastan, y los que se amortizan es sencillamente los que son más intangibles y sencillamente, contablemente, se va contemplando su reemplazo en la medida en que van quedando obsoletos. El artículo 13 del decreto 2649 del 93 contempla la obligación de asociar con los ingresos del periodo cada uno de los costos y gastos en que se incurrió para generar dichos ingresos. De allí que en el caso de los ingresos generados por la utilización de los activos, como es el caso de muchos servicios, ¿cierto?, se debe asociar, reconocer el desgaste o agotamiento de los mismos con la generación de los ingresos, pues no puede existir un ingreso sin un costo o un gasto. Entonces, fíjense que eso que la ley ya menciona en el decreto 2649 es algo que ya hemos venido hablando en esta clase. Pero no podemos tener un producto que tenga costo cero. De alguna forma, un producto o un servicio que tenga un costo cero, de alguna forma hay implícito algún costo. Entonces, si yo voy a hacer un plano, porque soy una empresa de servicios que se dedica a la diagramación de planos de ingeniería, por decir algo, pues ese plano que aparentemente no tiene un costo porque yo contrato a la persona que lo va a hacer porque está el computador adquirido como una inversión,
y es el que lo va a hacer. Pensaría uno que no hay más costos, que no hay costos por cada producto. Una forma de relacionarlos es con la depreciación del equipo que se utiliza, el equipo y el software que se utiliza para el desarrollo de los mismos. Algunos activos por su naturaleza y destinación o por el uso que se haga de ellos pueden tener mayor vida útil que otros. Y esta pues ha sido definida en el artículo que ustedes están viendo ahí, el 1.2.1.18.4 del decreto 1625 del 2016, que dice que los vehículos y computadores se deben depreciar en máximo 5 años, las maquinarias y equipos en máximo 10 años, las edificaciones y construcciones en máximo 20 años, y los terrenos pues no tienen o no sufren depreciación. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Los terrenos que se suelen adquirir, por ejemplo, para desarrollos de ingeniería, como los lotes que se van a usar luego para hacer edificios, o temas comerciales, o bodegas, o que ustedes tengan presente, esos no se deprecian. Pero los terrenos que se usan para temas agrícolas y específicamente cultivos o que requieren de algún cultivo, sí se deprecian, porque en la medida que va pasando el tiempo, la calidad del terreno se ve disminuida por el uso, por los cultivos que se hayan sembrado sobre este. Pues esos terrenos sí sufren depreciación y depende de la estimación del desgaste de las condiciones del terreno de acuerdo al ciclo de vida que se tenga proyectado para este. ¿Es esto claro? Me gustaría escucharlos. ¿Me escuchan bien? ¿Sí me van siguiendo en la clase? Sí, profe. Señor. ¿Alguno de sus grupos tiene algún proyecto que tenga temas agrícolas? ¿Cultivo de café, de aguacate o algo similar? Si ese es el caso de alguno de los grupos, pues tienen que tener presente que esos terrenos sí se deprecian si ustedes van a adquirirlos en una inversión. Hablemos de otros aspectos. También es importante diferenciar entre qué es utilidad. Recordemos que hablamos de utilidad en el estado financiero de pérdidas y ganancias. ¿Y qué es liquidez? Que es cuánto dinero tengo finalmente y es crucial para el flujo de caja. Esto es determinante porque en la evaluación de proyectos, como utilizamos flujos de caja, pues no nos interesa mucho el tema de la utilidad, sino la liquidez. Entonces, comencemos por definir la una y la otra. Liquidez en el contexto de la evaluación de proyectos se refiere al flujo de efectivo generado por un proyecto, por una compañía, durante un periodo de tiempo específico. Y en general es la diferencia entre todos los ingresos efectivos que haya tenido la compañía menos todos los ingresos efectivos. Y por efectivos nos referimos a reales, digamos, a contantes, ¿cierto? No solo a lo que esté comprometido, ya lo vamos a ver con un ejemplo. Y utilidad se refiere a la ganancia que genera en un periodo específico un proyecto y una compañía, que es la diferencia entre todos los ingresos menos los costos y gastos, pero no necesariamente efectivo. Perdón. Es decir, yo puedo tener proyectadas unas ventas en mi negocio. Lo repito, yo puedo tener pactadas unas ventas en el negocio, pero que las mismas no han sido pagas todavía.
ya hay un compromiso con esa venta, o sea, ya sé que voy a tener el ingreso de esa venta porque alguien ya se comprometió a llevarse X productos, pero hasta que no me lo paguen no se vuelve líquido, se vuelve dinero. Sin embargo, para efectos de la utilidad sí se va a contemplar al negocio. Vamos a verlo con unos ejemplos. Dice, la liquidez se obtiene directamente del estado de flujo de caja, es decir, de todos los ingresos menos los ingresos, mientras que la utilidad se obtiene directamente del estado de pérdidas y ganancias o del estado de resultados. La liquidez se refleja directamente en el saldo de la cuenta de caja del balance general, mientras que la utilidad se refleja directamente en la cuenta de utilidades retenidas del patrimonio del balance general. Existen dos principios que afectan a la utilidad y a la liquidez. El primero se llama principio de contabilización y el segundo el principio de pertinencia. El principio de contabilización dice, mientras en el estado de flujo de caja las operaciones se registran por el principio de caja, en el estado de pérdidas y ganancias se registran por el principio de causación. Ya vamos a ver qué es eso. Principio de permanencia. Mientras en el estado de flujo de caja se registran todas las operaciones que afectan a la liquidez, en el estado de pérdidas y ganancias solo se registran las operaciones que afectan a la utilidad. O sea, hay operaciones del negocio que no se registran en el estado de pérdidas y ganancias. Entonces, repasemos o revisemos bien qué es el principio de causación. En este se postula que los ingresos, costos y gastos se imputan contablemente cuando se genera la obligación o el derecho. Entonces, ¿a qué se refiere con esto? Voy a colocarlo con un ejemplo. Supongan que ustedes son una empresa de ingeniería que hacen infraestructura. Entonces, ustedes se dedican a construir puentes, vías, colegios, hospitales, etc. Para eso, pues, necesitan participar en diferentes procesos de contratación del Estado. Entonces, si ustedes tienen la oportunidad de participar en algún proceso y se lo ganan, les van a adjudicar un contrato. El día en que le adjudican a ustedes el contrato, se creó la obligación. Es decir, ustedes, por ejemplo, los contratan para hacer una vía que vale X millones de pesos, ustedes ya saben que van a recibir esos X millones de pesos por la construcción de esa vía. Ya hay la obligación. Así la vía no se haya construido, ya hay la obligación y por principio de causación, contablemente ya puedo registrar ese contrato, ya puedo darlo como un ingreso, porque va a recibir de ese contrato. ¿Es claro eso? Sí, señor. Pero solo hasta que comience a construir la vía y a pasar las diferentes cuentas de cobro por los trabajos realizados, es que en el flujo de caja voy a registrar los ingresos reales que voy recibiendo producto de la ejecución del contrato. ¿Es claro eso? En otras palabras, se causan los ingresos, costos y gastos cuando se origina la obligación y el derecho, independientemente de si ha habido un pago real de efectivo. Entonces, ¿dónde se presentan mucho estos ejemplos o estas situaciones? En las ventas a crédito, en los intereses anticipados, en los gastos anticipados. Por otra parte, en el flujo de caja, se registra todo por el principio de caja, que es registrar financieramente los movimientos con base en el movimiento real y efectivo que tiene el dinero. Para poder observar de manera más clara las diferencias, pues miremos unos ejemplos. Entonces, supongamos las siguientes transacciones. Primer ejemplo, supongan que se venden mercancías, un negocio vende mercancías por valor de 100 millones.
50 millones se los dan de contado y 50 millones a crédito por 6 meses. Y la segunda, digamos, situación es, se firma un pagaré por un crédito cuyo monto es de 1 millón de pesos, el plazo es de 1 año y los intereses son del 36% nominal anual trimestre anticipado. Entonces, ¿cómo se causan y cómo se contabilizan con el principio de caja tanto las ventas de la situación A como los intereses de la situación B? Miremos. Entonces, ventas a crédito. En el estado de pérdidas y ganancias, donde registro por el principio de causación, yo ya puedo registrar los 100 millones. Ya hice ventas por 100 millones. Así no me hayan ingresado todos los 100 millones. En el estado de flujo de caja, solo voy a registrar en el momento de la foto, que es el hoy, cuando se realizó la venta, solo voy a registrar 50 millones, que es lo que realmente recibí por esa venta hoy. Si miramos los intereses anticipados en el estado de pérdidas y ganancias, si estoy haciendo el estado financiero del mes en curso, solo voy a registrar lo que le corresponde al mes. Si miramos un 36% nominal anual trimestre anticipado, es un interés anticipado del 9%, ¿cierto? 9% trimestre anticipado. ¿Sí? Porque tengo 4 trimestres en un año, ¿cierto? Por lo tanto, los intereses que me cobran de manera anticipada son el 9% de 1 millón, 90.000. Pero es para un trimestre, por lo que el principio de causación solo voy a tenerlo de un trimestre, que serían 30.000. Mientras que por el principio de caja, como ya pagué efectivamente 90.000, voy a registrar los 90.000, que fue lo que realmente salió de mi bolsillo. ¿Queda claro el ejemplo? Y queda medianamente claro qué es el principio de causación y qué es el principio de caja. Voy a asumir por el silencio que sí. Los ejemplos anteriores muestran entonces cómo una misma transacción que afecta tanto a la liquidez como a la utilidad no necesariamente tiene el mismo impacto a nivel de la utilidad y de la liquidez. La diferencia entre el principio de causación y el principio de caja es entonces la primera de las razones del origen de las diferencias de la utilidad y la liquidez. Y es precisamente a este aspecto al que llamamos diferencias por el principio de contabilización. Estudiemos el segundo aspecto de las diferencias entre el informe de pérdidas y ganancias y el informe de flujo de caja, que es el principio de pertinencia. En términos técnicos, mientras que el estado de flujo de caja registra todos los ingresos y egresos bajo el principio de caja, en el de pérdidas y ganancias solo registra los ingresos y egresos bajo el principio de causación, que corresponden al giro normal del negocio o proyecto en términos de ventas, costos y gastos. O sea, solo digamos, a lo que se relaciona directamente con el proyecto es lo que estamos relacionando en el estado de pérdidas y ganancias. Para ilustrar el principio de pertinencia, recurrimos nuevamente a unas transacciones típicas y supondremos que se pagan siempre en efectivo para aislar los efectos
asociados al principio de caja y causación, y estudiar simplemente el principio de pertinencia. Entonces, supongamos las siguientes transacciones. Primera situación, compra de maquinaria por valor de 100 millones. Fíjense que estamos hablando de una inversión. Segunda situación, venta de nuevas acciones por 40 millones. Tercera situación, pagos de nómina por trabajo calificado por valor de 3 millones. Si realizamos esas tres transacciones, fíjense que no todas se registran en el informe de pérdidas y ganancias, pues no todas afectan la utilidad de la empresa. Por ejemplo, la compra de maquinaria no está relacionada directamente con la utilidad, por lo tanto no suele registrarse en el estado de pérdidas y ganancias, pero sí en el estado de flujo de caja, porque tuvimos que sacar 40 millones de pesos. Asimismo, la venta de nuevas acciones. La venta de nuevas acciones no se registra en el estado de pérdidas y ganancias porque no hacen parte de la operación normal de la empresa o no es algo que tenga la normalidad para la operación de la empresa. Mientras que en el flujo de caja sí se registran como un ingreso, ¿cierto? Al emitir acciones y haber recibido 40 millones de pesos por ellas, pues la registro como un ingreso. Por otra parte, el pago de la nómina, como sí hace parte de los costos y gastos operativos que tiene la empresa, pues sí se registran en el informe de pérdidas y ganancias y también se registra en el informe de flujo de caja, porque al fin y al cabo, pues es un movimiento de dinero y recordemos que todos los movimientos de dinero se registran en ese informe. El último cuadro permite entonces apreciar cómo hay operaciones financieras que pueden afectar la liquidez, pero no necesariamente la utilidad. En otras palabras, no todo lo que afecta a la liquidez afecta a la utilidad, y esto es así porque no todas las transacciones financieras propias de un proyecto o de una compañía son operaciones que representen ingresos o costos y gastos propios de la operación del proyecto en términos de utilidad. En conclusión, ya sea bien por el principio de contabilización, que fue lo que vimos de causación versus caja, o bien por el principio de pertinencia, la utilidad y la liquidez no son iguales. Y esto es muy importante para la elaboración de proyectos, pues la materia prima que utilizamos es nuestros flujos de caja y no la utilidad. Entonces es obligatorio saber calcular correctamente los flujos de caja. ¿Cómo vamos? ¿Sí me van siguiendo? ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Ok. Entonces existen dos grandes enfoques para la elaboración de los flujos de caja de un proyecto o de un negocio. Uno que es el método indirecto y otro que es el método, uno que es el método directo y otro que es el método indirecto. En el método directo, pues como su nombre lo dice, se pretende simplemente encontrar en los registros contables de ingresos y de egresos, pues todos los movimientos de efectivo que directamente están vinculados con el flujo de caja que se desea elaborar y simplemente se van organizando en los diferentes rubros. Mientras que en el método indirecto se construye el flujo de caja a partir de los estados financieros de pérdidas y ganancias y de balance general. Para efectos del proyecto que se está adelantando en grupo, que hace parte de la asignatura, se utiliza el método indirecto porque primero el proyecto no está en ejecución, no hay forma de saber directamente cuáles son los movimientos que tiene la empresa, sino que todo lo estamos estimando, ¿cierto? Todo lo estamos planeando. Por lo tanto, debemos planear el estado de pérdidas y ganancias y planear nuestro balance en función de las decisiones de inversión, en función de las decisiones de financiación y demás. Fíjense que hasta ahora, todo lo que se ha hecho en el recorrido del semestre, ya hay, por ejemplo,
decisiones de inversión. Ustedes ya dijeron qué necesitan adquirir para iniciar su negocio. También hay decisiones de financiación, porque ya pusimos una regla, por términos académicos, que decíamos mínimo el 40% tiene que ser producto de deuda y el otro 60% producto de capital propio, etc. Entonces, nos concentramos inicialmente en los flujos de caja libre. Igualmente nos concentraremos en el método indirecto por la robustez y por la pertinencia para las decisiones financieras. ¿Cómo vamos a hacer ese método de flujo? ¿Cómo vamos a hacer ese flujo de caja libre por el método indirecto? Pues primero vamos a registrar nuestro EBIT. ¿Qué es el EBIT? Y seguimos aquí entrando en términos contables. Son nuestros ingresos antes de intereses e impuestos. Ingresos antes de intereses y impuestos. ¿Cómo voy a calcular esos ingresos antes de intereses o impuestos? Con la proyección de ventas que tenga, ¿cierto? Para mi negocio. Una vez tenga los ingresos antes de intereses y de impuestos, le voy a sumar las depreciaciones y amortizaciones. Le voy a restar mi capital de trabajo. ¿Qué es el capital de trabajo? ¿Qué creen que es el capital de trabajo? Lo que se necesita para que la empresa funcione, profe. Dinero que vamos a necesitar para que podamos funcionar, es decir, digamos, ese dinero necesario para adquirir insumos para hacer los productos, ¿cierto? Básicamente lo vamos a enfocar en eso. Vamos a restarle el CAPEX. El CAPEX es el Capital Expenditures, o sea, las inversiones, digamos, los gastos de capital de inversión. Y me va a quedar mi flujo de caja operativo. A ese flujo de caja operativo le resto los impuestos, le resto los intereses y le resto, digamos, las amortizaciones de deuda y me queda mi flujo de caja libre. El primero de los enfoques detallados del flujo de caja se conoce como flujo de caja libre o Free Cash Flow to the Firm, por las siglas FCFF. Tal como su nombre lo sugiere, el propósito básico del método es estudiar un proyecto o una inversión en sí misma. Es decir, en este enfoque lo que queremos es estudiar los flujos de caja, tanto positivos como negativos, que directamente implica la realización del proyecto o de la inversión. Y determinar los flujos de caja que genera la operación del negocio sin tener en cuenta la estructura de capital. En otras palabras, se trata de evaluar el proyecto de inversión sin considerar su apalancamiento financiero, también conocido como estructura financiera. Note que esto es equivalente a considerar los flujos que generan los activos o proyectos de la compañía, es decir,
lo que ya vimos en el balance general en el lado izquierdo. La pregunta que se pretende responder aquí es ¿cuáles son los flujos de caja que prometen los proyectos actuales y futuros sin tener en cuenta la estructura financiera? En otras palabras, ¿cuáles son los flujos operativos de esa inversión o proyecto? Es como si la empresa o proyecto se financia solo vía capital propio o equity, patrimonio. ¿Cuáles son los flujos de caja que genera para pagar un dividendo? Pues todo parte de los activos, ¿cierto? Que esto genera unos flujos de fondos operativos generados por la empresa o proyecto. A esto les contamos mis impuestos y me va a quedar un flujo de caja libre. Aquí tenemos, digamos, la misma metodología que ya habíamos planteado hace un minuto. Y noten que el flujo de caja libre se obtiene después de deducir todos los costos y gastos de operación, descontar los impuestos sobre la utilidad operativa, hacer las correcciones de gastos y costos no efectivos, considerar el capital de trabajo y las inversiones en activos necesarios para reponer y expandir la capacidad de los activos. En otras palabras, es el flujo que queda libre después de cubrir todas las necesidades de caja operativas para remunerar tanto la deuda como el capital propio. Entonces, vamos a entrar acá en algo que ya es el remate de la asignatura. Quisiera que ustedes que están en casa, que tienen la capacidad de estar frente a un computador, de entrar a Moodle, etcétera, por favor, lo sigan en la medida en que lo vamos haciendo. O sea, yo les pido hoy un poco de disculpas por, digamos, la velocidad que se ha hecho esta clase. Esta clase siempre ha sido, digamos, netamente informativa, pero la intención es después, digamos, transmitirla al ejercicio, en la realidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Necesito que por favor ingresen a Moodle y en Moodle descarguemos el modelo financiero de la empresa. Yo lo voy a hacer aquí con cualquiera de sus ejercicios, de sus proyectos de inversión y lo revisamos. Entonces, ingresen a Moodle, por favor. Todos están viendo la pantalla, ¿cierto? En el computador. Sí, señor. Pues si se van acá donde dicen evaluación económica de alternativas, donde dice modelo económico, pueden descargar, que ya tienen cargados una serie de videos de cómo atender ese modelo financiero. Están, digamos, divididos en pequeños videos. Igual quedarán cargadas las clases, la clase que veamos el miércoles sobre esto. Por favor, descarguen el modelo financiero. Y una vez lo descarguen, pues lo abrimos y lo revisamos. Ahora, ¿está Carlos Celi? Eduardo García. Sí, profe, presente. Luisa García.
Juan Diego León, Nicolás Presente. Rivera. Juan Diego, ¿sí está? Señor. Nicolás Rivera, Presente, sí, señor. Natalia Rodríguez, Presente, profe. Dairo Rodríguez. Bien. Entonces, abran el modelo financiero. Fíjense que lo primero que les va a salir es que hay una o varias referencias circulares. ¿A alguien le salió esto? Sí, profe. Por ahora deben aceptar, ya lo vamos a revisar con calma. Entonces, si ustedes se fijan, este modelo financiero está montado acá. Está montado con el método indirecto que acabábamos de comentar. Y tiene en cuenta, además, no la cuota de mercado, sino las ventas que tiene cada uno de los negocios en función de lo que ya se ha ido alimentando en las diferentes plantillas que ustedes han ido trabajando. Entonces, a ver, lo primero que voy a hacer hoy, para que ustedes lo hagan con tiempo, es cargar este modelo en sus plantillas. Entonces, si ustedes, digamos, hicieron bien esas plantillas, no hicieron ningún cambio, debería poderse cargar bien. Voy a abrir cualquiera, voy a abrir la del grupo H. ¿Quiénes están en el grupo H? Está Edgar Nobles, Julia Bendaño, Paula López y Carlos profe. Soro. EcoDriver, ¿cierto? ¿Qué voy a hacer Sí, aquí? señor. Voy a colocarle la hoja modelo para que ella comience a cargar toda la información de ustedes. Entonces, voy a irme a mi modelo financiero. ¿Ya todos tienen abierto el modelo? ¿Ya lo están abriendo? Para que lo puedan ir revisando. Sí, señor. Sí, profe. Sobre la hoja modelo voy a dar clic derecho. Me sale la opción mover o copiar. Voy a hacerle clic ahí. En la parte inferior dice crear una copia. Voy a seleccionar esa casilla. Entonces lo repito, sobre la pestaña modelo, doy clic derecho, mover o copiar, selecciono la opción crear una copia. Después voy a elegir el libro donde la quiero copiar. Fíjense que en este momento está el modelo financiero. Voy a abrir el libro de la plantilla del grupo H y la puedo colocar en cualquier parte, ¿cierto? Pero digamos, voy a colocarla aquí antes de la hoja Constitución. Dice antes de la hoja Constitución. Y le digo aceptar. Entonces, ya tengo el modelo en las plantillas del grupo H. Sin embargo, si yo me paro en alguna de estas casillas, fíjense que me está todavía llamando a la hoja modelo financiero, ¿cierto? Si se paran, por ejemplo, en la C6, ustedes se dan cuenta de que están llamando a otra hoja, están llamando a la hoja anterior. Entonces, ¿cómo voy a quitar eso? Voy a seleccionar el texto, lo que está entre comillas, por decirlo así. Perdón, lo que está entre corchetes. Solo lo que está entre corchetes. Control C.
Salgo de acá, después le digo buscar y seleccionar, despliego el menú y me voy a la opción reemplazar. Voy a pegar en buscar el texto entre corchetes y le digo reemplazar todos. Lo voy a repetir. Entonces, me paro, por ejemplo, en la celda C6. Selecciono el texto entre corchetes, incluidos los corchetes. Le digo Control C. Me salgo de esa celda. Después me voy al menú Buscar y seleccionar. Despliego el menú. Elijo la opción Reemplazar. Donde dice Buscar, voy a pegar el texto entre corchetes, incluidos los corchetes. Solo debe estar los corchetes y el texto entre corchetes. Y le voy a decir reemplazar todo. En mi caso, hubo 2.474 reemplazos. Y parece que está trabajando bien. Entonces, lo primero que tengo por acá arriba son las ventas, ¿cierto? Entonces, si me voy a mi hoja de ventas y costos, debe decir que vendo 17.000 productos. Vamos a revisarlo. Entonces, me voy a mi hoja de ventas y costos. Por aquí a la derecha dice 17.510 productos. Pues parece que está tomando bien los productos que ya había definido. Según esto, vamos a vender 8 productos por hora. En el precio, también de la hoja de ventas y costos, ya habíamos definido un precio promedio, ¿cierto? Y por lo tanto, mis ventas anuales van a ser la multiplicación del número de productos por el precio promedio. Me va a dar mis ventas anuales, que en este caso son de 2.157 millones. Que son estos mismos que tengo por acá. Al grupo H ya lo hicieron. Entonces, me voy a ir a lo global. Como el flujo de caja que vamos a hacer por el método indirecto, parte del balance general y parte de la estimación de pérdidas y ganancias, lo que se hace en el modelo financiero, lo primero que se hace en el modelo financiero, vamos a plantear que dice modelo, a quedar solo con las plantillas, es primero calcular la cuenta de resultados y también hacer una estimación del balance. Y por acá en la parte final, sí estamos haciendo el flujo de caja, como lo decía la metodología. Y estamos teniendo también presente unas necesidades operativas de financiación, que ya lo vamos a comentar en la clase siguiente. ¿Sí? Si recordamos, o si nos remontamos un poco a la hoja que ya vimos de pérdidas y ganancias, fíjense que yo tengo todos mis ingresos operacionales, que son las ventas, menos todos los gastos operacionales, gastos y costos operacionales, y me va a quedar mi utilidad operacional. ¿Dónde tengo esa utilidad operacional? Acá. Entonces tengo todos los ingresos operacionales, menos todos los costos operacionales. Aquí tengo unos costos operacionales. Me va a quedar mi margen bruto. Después hay otros costos operacionales, como son los gastos de personal y los gastos fijos. Y los tributos
son renta y me va a quedar mi utilidad operacional, que son mis ganancias antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones que tengo acá. A esto le sumo otros ingresos, le resto otros ingresos y me queda mi utilidad antes de impuestos. Es esta utilidad antes de impuestos, o sea, voy a sumarle y restar todo lo que son amortizaciones y depreciaciones, ingresos y gastos financieros, y me va a quedar mi EBT. Recordemos que el EBT es clave, porque ahí aparece, y ahí comenzamos el método indirecto, ¿cierto? El EBIT. Perdón, de aquí, de mi EBIT. Pero el beneficio neto es el resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias, el informe de pérdidas y ganancias. ¿Qué es esto que tengo acá? Acá, este que tengo acá. Por acá tengo también impuestos, etc. ¿Qué estamos viendo por acá? Grupo H. Están viendo en las plantillas. ¿Por qué no tienen impuestos? Ah, bueno, pero hay un punto importante para todos. ¿Recuerdan la casilla que salió al principio que decía que había una o más referencias circulares? Vamos a quitar eso de las referencias circulares. ¿Cómo lo hacemos? Nos vamos a archivo. Si me van siguiendo, porque estoy aquí solo y ustedes perdidos. Pues un poco rápido, pero estamos prestando atención, profe. Pero ya pudieron descargar el modelo y copiar la hoja. No, profe, pues yo me perdí en la parte de reemplazar los datos. Reemplazar sí, buscar y reemplazar. Voy a hacerlo con otro grupo. Para que, por favor, la idea es que el otro miércoles lleguen todos ya con su hoja cargada. Digamos, eso es lo más importante en este momento, que la carguen bien, para que lo que vayamos a hacer en la próxima clase sea solo trabajar sobre el modelo financiero, y ustedes puedan cerrar el tema y ya hacer, digamos, en 15, 20 minutos más de trabajo en grupo, las decisiones finales sobre su negocio con las diferentes sensibilizaciones que le hagan al modelo. ¿Sí? Entonces, mi intención hoy era pasar rápidamente, mostrarles que el modelo se construye con lo que hemos visto en las últimas dos clases sobre estados financieros y flujo de caja, incluida la de hoy y la pasada. ¿Sí? Ustedes ya lo pueden chequear por, digamos, paso a paso con las fórmulas, qué es lo que se está haciendo acá. Pero la intención es que quede cargada la hoja correctamente. Entonces voy a cerrar esta. Voy a abrir cualquier otra. Voy a volver a abrir mi modelo financiero, que es el que acabo de descargar de Moodle, ¿cierto? Que es el ejemplo. Fíjense que dice que hay una o varias referencias circulares. Voy a aceptar por ahora. Voy a abrir a ver las plantillas del grupo E. También dice que hay una o varias referencias circulares. En el grupo E está Juan David Burgos, Luisa García, José Miguel Mantilla, Leisa Tolosa. Entonces, ¿cómo vamos a cargar el modelo en estas plantillas? Nuevamente,
Entonces me voy a la hoja de modelo financiero, me paro en la pestaña modelo, doy clic derecho acá, selecciono mover o copiar, voy a seleccionar la opción que dice crear una copia, despliego los libros que están abiertos y elijo la de la plantilla, selecciono en qué posición quiero que me aparezca en esa nueva hoja, lo voy a colocar antes de la hoja constitución y le digo aceptar. Ahí, hasta ahora, he copiado el modelo que venía de la otra hoja de cálculo. Si me paro en una celda, en cualquiera de estas del primer año, del momento cero, pues puedo encontrarlo, ¿cierto? Fíjense que, por ejemplo, en la C6 todavía está llamando a otra hoja. Voy a seleccionar esa información entre corchetes, seleccionarla, solo está entre corchetes, le digo control C, me salgo de acá, voy a la opción buscar y seleccionar, en el menú buscar y seleccionar, lo despliego, elijo la opción reemplazar, voy a pegarla, texto entre los corchetes, incluir los corchetes y le digo reemplazar todos. Me deben salir 2.474 reemplazos. Le digo aceptar y le digo cerrar. Ya con el grupo E, aquí hay algo que hay que revisar. Por favor, todos los grupos háganlo. En este momento descarguen el modelo, intenten copiarlo y me dicen qué dificultades tienen. Para el grupo E, ¿por qué está saliendo esto así? Miremos a ver qué pasó acá. Pues dice, en la hoja ventas y costos, en la celda J5, aparece el número de cantidades vendidas de productos. Es este, ¿cierto? J5. Son 9.392. 392. Unidades diarias. Depende de la hoja datos de entrada, la celda B13. Entonces, seguro en la hoja datos de entrada, la celda B13, o no coloqué nada, o dice en cuáles horarios de trabajo. ¿Qué más decía acá? Datos de entrada B13. Sí, profe, a mí también me parece así. Y pues comparándolo con su Excel, no debería estar, pues en nuestro caso, en la 13, sino seleccionar este 5 de la B12. Pero a mí también me parece así. Yo soy de otro grupo. O sea, debería salir no la 13, sino la 12. Sí, o sea, yo mire su Excel y ahí selecciona, o sea, para usted la B13 es esa casilla que tiene ese instante de la B12 ahí. Pero nosotros no sé por qué o sea, selecciona la otra casilla. O porque esa casilla está ahí. La respuesta es fácil. Le borraron una fila al modelo. A la hoja de datos de entrada le borraron una fila. Si miramos la hoja modelo. Sí, el integrante 5, profe. ¿Cómo? El integrante 5 le borraron. Entonces, pues no sé si colocándole solo la fila en este momento, el tema se solucione. ¿Qué habría que hacer aquí? O sea, acabo de agregarle una fila, voy a borrar la hoja modelo de acá y voy a volverla a copiar. A ver si con eso lo soluciono. Es clic derecho, modelo copiar, crear una copia.
Yo por acá. Digo buscar y reemplazar, como ya estaba el tema, puedo hacer, y ya con eso quedó solucionado. ¿Sí? Pero si alguien hizo algún cambio en las plantillas iniciales, pues el modelo no le va a cargar. Por eso les insistí bastante en que no le hicieran cambios a las plantillas. En el caso del grupo E, ustedes están vendiendo 5 productos diarios, ¿cierto? Porque hay algo que el modelo 5 productos diarios. La información se carga toda en el periodo cero. Tres minutos para que todos descarguen el modelo y carguen la hoja. ¿Sí? Y me digan qué dificultades tienen. 2 minutos, por favor. Recordarles que ya tienen cargados también el muro las notas del primer examen parcial. Yo creo que toca programar una hora de consulta, los que quieran revisar el resultado. Ese es del primer parcial, ¿cierto? El del primer parcial. Espero que aquí al viernes tenemos la del segundo parcial. ¿Ya todos hicieron el modelo? ¿Ya todos cargaron la hoja modelo en sus plantillas? Profe, que ver una preguntita. ¿Y su merced va a hacer, digamos, entregar una retroalimentación personal para cada parcial? No. No, en la hora de consulta, ustedes tienen sus parciales, tienen su Excel, ¿cierto? En casa. En la hora de consulta desarrollaremos un parcial. Desarrollaremos un parcial y los que crean que les quedó mal calificado por X o Y motivo, pues los atenderé luego. Pero ustedes pueden ver cómo se desarrolla el parcial. Sí, sí responde la consulta. Sí, sí, señor.
El grupo E está ganando dinero en un extranjero. Le va a tocar hacer varias sensibilidades a ver si el proyecto se puede viabilizar. ¿Ya todos cargaron el modelo? Si por X o Y motivo no lo han podido hacer o ya no lo quieren hacer en este momento, tengan presente que para el miércoles lo tienen que tener ya listo. Y no voy a resolver dudas de cómo cargar el modelo porque tenemos tiempo para lo. Vamos a quitar la referencia circular. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Ir a la pestaña del menú archivo, expresa donde dice opciones y expresa donde dice fórmulas. Entonces lo repito, archivo, opciones, fórmulas. Y en fórmulas debe estar habilitado el cálculo iterativo. Y acá le decimos aceptar. Yo lo que veo por ahí. ¿Te ¿Cuál debe escucho? estar ¿Me puede repetir? Vamos a volverlo a hacer. Archivo, opciones, en la opción fórmula, en el menú fórmulas que está de segundo, tengo que habilitar esta casilla. Habilitar cálculo iterativo. Y le doy a aceptar. Ahí sí, guardo, cierro y vuelvo y abro, ya no debería salir. Sale lo de la referencia circular. ¿De acuerdo? Por ahora no aparece ningún error en el grupo E. Ya es, digamos, ponerle atención a la siguiente clase, hacer las sensibilidades y demás. Profe, una pregunta. Ahí en la fila, bueno, en la casilla D8 aparece 0. ¿Usted le hizo como un arreglo ahorita? Sí, simplemente copié la de al lado, control C y control V. Ah, listo. Digamos, esa casilla no es tan grave porque es una casilla informativa. Me da una idea de cuánto volumen de ventas tengo. Ahora no sé qué pasó. Se me olvidó. Sí. Profe, en mi caso me aparece 0, pero en todas, y es por los decimales. Si le pongo un decimal más, ahí sí me aparece 0 punto algo, ¿no pasa nada? ¿En qué? Te escuché. En mi caso, todas las casillas me aparecen en 0. O sea, todas las casillas de esa fila. La de De, unidades por hora. de las unidades hora. Sí, pero yo le agrego un decimal más, bueno, más decimales, y es 0.4, 0.3 y eso. No tiene nada de malo. O sea, lo que estás diciendo es que venden menos de un producto por hora. No todos los negocios tienen que vender algún producto por hora. Por eso digo, eso es un indicador que les dice a ustedes si van a ser posible de hacer eso en realidad. O sea, si yo digo que no vendo ni una empanada al día y soy una empresa de empanadas, ni una empanada a la hora, perdón, y soy una empresa que vende empanadas, pues me preocupo, ¿cierto? Pero si voy a vender paneles solares y digo que vendo uno cada 2 días, pues puede que sea lo lógico, ¿cierto? O que vendo uno cada 5 días, ok. Digamos, eso me sirve para como un indicador de que me da certeza, que me da tranquilidad a mí. ¿Sí? Estaba mirando a la cámara que no tenía prendida. ¿Sí me entienden? Pues pueden haber negocios en que no tenga estimadas ventas cada hora o no haya X productos vendidos cada hora y otros en donde sí.
Y habrán otros en donde yo diga, uy, no, esto que yo tengo acá en ventas está muy alto. Es que, para que ustedes me entiendan, la sensibilización de los proyectos, una forma de viabilizar cualquier proyecto es decir que yo vendo mucho, muchísimo. Así yo vendo muchísimo, pues cada proyecto se supone que puede ser viable, ¿cierto? A menos que la estructura de costos sea mucho más grande que las ventas. Entonces ahí ya conceptualmente estoy haciendo algo mal, ¿sí? Pero si las ventas, si el valor de ventas supera los costos, pues con vender muchísimo hago cualquier negocio viable. El tema es, en la realidad si logro vender eso. Bueno, inquietudes. La próxima clase es la última clase, porque la próxima semana serán las exposiciones. Así que los necesito muy pilas el miércoles con este modelo listo, con todos los detalles que tengan que ajustar listos para que la hora de clase, que va a ser una especie de taller sobre el modelo, pues sea muy productiva y ya ustedes queden listos para la sustentación final, o sea, con el modelo montado y con todas las sensibilidades que ustedes le hagan al modelo, ya solo montan la presentación final y lo sustentan. ¿De acuerdo? Profe, yo tengo una pregunta de los porcentajes. ¿De cuál es porcentaje? Es que ahí en el módulo aparece que el previo vale 25%, ¿no? ¿No era 20? Kevin, cuando hubo la reestructuración y el reinicio, quitamos una nota. Eran 7 notas inicialmente y quedaron 6. Y esas 6, pues lo que se hizo fue subirle a los previos. ¿Sí? A ver si lo tenemos por acá. Inicialmente eran estas 7 notas. Y después de el ajuste, se cambiaron, se dejaron 6 notas. O sea, ya no hay el reporte final de proyecto que vale el 10%, sino que se redistribuyó ese 10% en los 2 exámenes. Ok. De aquí al sábado, si todos quieren un 5 en foros y tareas, por favor revisen el Moodle que tienen pendiente de foros y tareas. Si no han participado en alguno de los foros y tareas que hay ahí. El sábado saco esta nota. ¿De acuerdo? Gracias a todos por la asistencia. Vamos a dejar la clase hasta acá. Les Una queda preguntita tarea de... para el caso de solicitar consulta, le escribimos por WhatsApp. Sí, vamos a hacer una hora de consulta para la retroalimentación del parcial. ¿Es para eso, Edison? ¿O a qué consulta te refieres? Sí, profe. también y para de pronto algo del proyecto. O sea, dos cosas. No, lo del proyecto el miércoles. Tienen que resolver todas las dudas. En la hora de clase, Edison. Vamos a ir 2 horas a solo las plantillas, solo el proyecto, a las dudas que se les presenten, de cómo registrar esto y seguir cosas en el proyecto. ¿Sí? Por eso de aquí al miércoles tienen que tener todo lo demás ya definido. ¿Sí?
Entonces, nos vemos el miércoles. Profe, la hora de consulta como en el grupo ahorita. ¿Perdón? No te entendí, Paula. Para lo de la hora de consulta, de lo del parcial. Voy a hacer como la vez pasada. Yo les envío un link a todos para que los que quieran asistir, la hora de consulta no es obligatoria, los que quieran asistir, pues puedan entrar y retroalimentamos el parcial. ¿Sí? Ah, listo. Bueno, nos vemos el miércoles. Hasta luego, profe. Hasta luego, que estén muy bien. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias.